Bueno, continuamos conversando con Noel Álvarez, expresidente de Fede Cámara de Consecomercio, actualmente al frente de un movimiento que se llama Gente. Nos estaba hablando de la estructura, pero en este corte le pedimos que nos hablara de economía. Vimos las cifras de inflación, ya hoy pues se reveló oficialmente el misterio que ya todos sospechábamos, y ayer se coló una información, ¿no?, de que, oye, consideramos que es importante y tiene que ver con el incremento, en la práctica el incremento de los aranceles, el cálculo de los aranceles a nivel de SICAD 2, y bueno, cómo esto pues se va a trasladar, nos imaginamos, a la estructura de costos, ¿no? Bueno, generalmente, lamentablemente, todos los incrementos que se den en cualquier área en la estructura de costos de una empresa, siempre los va a salir pagando el consumidor. Entonces, de alguna forma, lo que tenemos que tratar es de mejorar la economía, de tratar de bajar la inflación, de generar empleo, de generar bienes y servicios en el país, cosa que el gobierno no está haciendo. Definitivamente, hoy en día lo encontramos, de alguna forma lo encontramos invadiendo todas las actividades del sector privado. Cuando uno comienza a ver cómo invaden, tanto desde el punto de vista de distribución de alimentos en todas partes, como vemos una cantidad de militares, como ahora quieren asumir, ya asumieron los puertos y los aeropuertos, y ahora quieren asumir inclusive el tema de las empresas aduaneras. Sí. Ahora ya definitivamente van de alguna forma hacia la eliminación de un buen sector de la economía. Entonces, ¿qué es lo que perseguimos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Nosotros queremos de verdad llevar la economía por un camino sano. ¿Queremos que esto mejore o queremos que empeore? Porque si vemos los índices de... Depende, si a quien toma las decisiones le está yendo bien, ¿qué importa? Bueno, porque ese es el tema. Pero cuando tú hablas de quien toma las decisiones, generalmente a mí me surge una duda, porque incrementar las importaciones es de alguna forma ir en detrimento de la industria nacional o del aparato productivo nacional. Pero entonces ahí tenemos que ver quién importa y por qué importa. Porque generalmente lo que uno siente es que se están haciendo millonarios una gran cantidad de personas. ¿Y cuánto queda de comisión en esas importaciones? Exactamente. ¿Cuánto queda aquí? ¿Cuánto queda en el exterior? ¿Y cuánto nos beneficia entonces importar? A mí de verdad que me da de alguna forma casi que urticaria oír las declaraciones de un ministro que las dijo hace 15 días, 20 días, cuando dijo: nosotros vamos a incrementar las importaciones porque necesitamos muchos más productos en Venezuela. No, y vamos a desplazar al sector privado, lo dijo el ministro de Alimentación. Bueno, imagínate con todo esto. Entonces, en un gobierno militarista como esto, que de verdad que en casi todos los cargos, definitivamente yo no es que esté en contra de los militares, yo creo que los militares tienen una función muy importante, pero dentro de los cuarteles. Pero definitivamente los militares tratando con civiles no es la mejor experiencia en ninguna parte del mundo. Entonces ellos obedecen cuando están en la parte de abajo y cuando están arriba mandan. Y entonces quieren gobernar la economía por decreto, dándole órdenes como la dan en un cuartel. Y aquí de lo que se trata es de entender que para nosotros salir de este atolladero, que estamos en un atolladero bien difícil, tenemos que propender a generar muchísima más producción en el país. Y para eso entonces tenemos que contar con el sector privado, tenemos que rescatar el aparato productivo, que por cierto en estos momentos está, por un lado, está ocioso porque no se está trabajando, y por otro lado tiene una obsolescencia bien importante. Para nosotros volver a ser competitivos en el mundo tenemos que gastar una gran cantidad de dinero para que podamos ser eficientes produciendo y podamos exportar, porque como estamos no vamos a poder hacer nada. Pero el gobierno no lo hace. Definitivamente porque hay muchos intereses y muchas alcabalas que se trancan en el camino, y lo que hacen es tratar más bien de boicotear la actividad del sector privado. Por mucho que nosotros podamos ver en algunas oportunidades cómo el gobierno hace unos pininos de tratar de acercarse al sector privado, abriendo una especie de conversaciones o de diálogo que no tiene ningún sentido para mí, porque yo siempre he dicho que tomarse una foto no tiene ningún sentido. O sea, los resultados... ¿Cómo no? Los resultados han sido ganar tiempo. El gobierno ha ganado tiempo en plena efervescencia de las manifestaciones de febrero. El diálogo, tanto político como económico, bajo el termómetro. Pero el caso es, ¿para qué ganamos tiempo? Porque si seguimos nuevamente con todo esto que estamos viendo, con la escasez, con la inflación y con todo, en algún momento nos va a estallar en la cara. Ya los números, como tú lo acabas de señalar, que nos entrega el Banco Central de Venezuela, que pareciera que pudieran ser eso, hablan de un 23% de inflación en los primeros 5 meses, 60% acumulada en la inflación anual. Eso nos habla de mucho más de 4% de inflación mensual. Eso es terrible, terrible. Cuando
muchos de los países de Latinoamérica no llegan ni siquiera a un 4% anual, cuando vemos a Colombia que tiene un 2%, cuando vemos a Brasil, el mismo Ecuador, o Perú, y si nos vamos a Ecuador, con la tendencia revolucionaria del presidente de la República, pero ortodoxo en lo económico, nos encontramos con que la inflación es baja. Claro, pero fíjate que la explicación que da, no sé si fue el propio Banco Central de Venezuela o fue Elías El Yuri en el INE, que ese problema de la inflación fue causado por las protestas que impidieron que las empresas pudieran producir y se pudieran distribuir los alimentos. No hay una conciencia, o por lo menos no se quiere reconocer que es un problema de un modelo económico que no está funcionando. La culpa la tiene otro. Un modelo económico fracasado, porque mira, este gobierno es muy hábil, yo diría que siempre ha sido muy hábil en achacarle todos sus fracasos y todos sus errores a alguien en algún momento, en algún lado en el camino. Han vivido de los réditos que les dio el paro en el año 2001, y desde el año 2001 hasta el año 2014 vivieron solamente diciendo que todo lo que pasaba era culpa del paro que se había dado en el año 2001. Bueno, ya encontraron una segunda justificación. Hoy en día ya no hablarán más del paro, sino que hablarán entonces de las protestas. Claro. Y definitivamente pues eso va a seguir siendo así. Ahora, a mí lo que me sorprende, de verdad, Unai y Marisabel, me sorprende que en un pueblo como este, que ha sido contestatario en algunas oportunidades, todavía siga manteniendo la credibilidad en el gobierno con todo lo que está pasando en el país, con las inmensas colas. ¿Por qué crees que es eso? Todo. Mira, yo la verdad que no lo entiendo, si de verdad eso es sincera, esa aceptación, o es clientelar. Definitivamente no lo entiendo, porque un 30% de popularidad del gobierno todavía es muy alta, cuando nosotros vimos cómo en alguna oportunidad el gobierno de Rafael Caldera llegó a tener 8%. Claro, estaba tomando unas medidas liberales en un momento determinado. ¿Y no será miedo también? Es posible, depende de quien le esté consultando, porque depende de quien, el encuestador que lo esté haciendo, la gente tiene más o menos miedo. Ya vimos como en Nicaragua en algunas oportunidades la gente no respondía con la verdad porque no sabía quién nos estaba entrevistando, y eso pudiera ser. Pero de todas formas, ante todo lo que pueda suceder, tenga 15, tenga 20 el gobierno, lo que sea, es mucho para la cantidad de cosas tan malas que está haciendo, todos los fracasos económicos, los fracasos políticos, todo lo que el gobierno está haciendo. Para mí debería estar como en 2%, ya definitivamente. Y pensando, por supuesto, de alguna forma en cómo sustituir al gobierno, por los mecanismos constitucionales, por supuesto. Pero un gobierno como tú decías, Unai, que no quiere cambiar, porque no le interesa cambiar. Porque si nos atenemos a lo que dijo Giordani en una oportunidad, que una revolución como esta subsiste solamente dentro de la miseria, y lo que dijo Héctor Rodríguez posteriormente, días pasados, que dijo que no se podía sacar a la gente de la pobreza porque luego se convertían en escuálidos, entonces definitivamente lo que quieren es gobernar dentro de la pobreza. Yo no sé si eso va a ser exitoso, yo no sé si el modelo cubano les va a funcionar a ellos, pero definitivamente nosotros en Venezuela, o cualquiera que quiera gobernar en una forma de estadista el país, lo que tiene que propender es a mejorar la calidad de vida de la gente. Este gobierno no lo está haciendo, y de alguna forma, si el gobierno no cambia, hay que cambiar el gobierno. ¿En qué momento? Pero todavía el momento no lo tengo claro, pero hay muchos mecanismos constitucionales. Si el gobierno no cambia, que hay que llamarle la atención al gobierno y ver cómo nosotros podemos cambiar la orientación. El presidente de Fedecámara se lo dijo en aquella famosa reunión que tuvieron: esto va mal, la economía no va bien. Pero creo que va muchísimo más allá, porque el gobierno, como ustedes dicen, gana tiempo en unas negociaciones que no tienen ningún sentido. Sin embargo, ya, por lo menos por parte del sector empresarial, han dicho, nosotros no nos hemos parado de la mesa, pero es el gobierno el que no nos está llamando. ¿Será que el gobierno los utilizó? Ya venimos con más. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.